Buenos días, el Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos una vez más para el estudio de la palabra del Señor que tenemos este domingo. El estudio tiene como título, hermanos, un lugar nuevo de adoración. Y vamos a basarnos en el libro del Éxodo, como hemos venido estudiando, capítulo 25 hasta el 27. El texto que tenemos para memorizar. Cuando yo les digo memorizar es que tienen que, ¿verdad?, memorizarlo, aprendérselo, practicarlo para que lo tengamos ahí para cuando lo ocupemos, ¿verdad? No siempre vamos a andar una Biblia en la mano, entonces necesitamos memorizar la palabra del Señor. Éxodo 25, en el versículo número 8. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, dice el Señor, ¿verdad? Dios, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hermanos, hasta el momento en el cual Jesús vino a la tierra en persona, Dios se aseguró siempre que su pueblo tuviera claras señales de Jesús y del trabajo, de todo lo que Él iba a hacer después. Dios sabía, hermanos, de antemano, ¿verdad? Desde el principio el Señor Dios lo sabía, que su Hijo amado iba a ser la respuesta a la separación entre Él y la humanidad. ¿A causa de qué? Recordemos, lo hemos ya estudiado. Se rompió, ¿verdad?, ese vínculo perfecto entre Dios y el hombre por el pecado de la desobediencia del hombre. Entonces, Dios sabía que su Hijo era el medio, ¿para qué? Para poder reconciliar al mundo pecador con Él. Entonces, hermanos, todo esto proveniente, ¿por qué? Del pecado del hombre. Por ejemplo, recordemos, en el mismo huerto, Dios mató animales, ¿verdad? Luego de que el hombre pecó y vio que estaba desnudo, ¿verdad? Vio su desnudez. Dios mató animales y les cubrió la desnudez tanto a Adán como a Eva. Y esto a qué apuntaba, hermanos, como lo hemos aprendido, yo enfatizo para que nosotros veamos que, como dicen ahí, ¿verdad?, que muchos separan la palabra del Señor y no, el Antiguo Testamento era para Israel, el Nuevo Testamento es para la iglesia. No, hermanos, toda la palabra del Señor, toda es útil, toda es para nosotros, toda tiene una aplicación para nosotros. Entonces vemos acá que en la muerte de estos animales había un derramamiento de sangre que apuntaba al sacrificio que Cristo haría luego por la humanidad. Dice la palabra ahí, vamos a leerlo para que vean dónde estaba y recordarlo, en Génesis capítulo 3 y el verso 21. Génesis 3:21, dice la palabra del Señor ahí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego, hermanos, les reveló su plan de cómo iba a herir la serpiente en la cabeza por medio de la simiente de la mujer, ¿verdad?, que era Cristo. Génesis capítulo 3 y el verso 15. Dice la palabra ahí, vamos a leerlo, hermanos, y les repito para que ustedes lo tengan presente, ¿verdad?, y los repasen. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hasta el momento del cual Jesús vino a la tierra, hermanos, Dios se aseguró siempre, miren, hermanos, Él lo tenía presente, Él sabía lo que iba a pasar, que su pueblo tuviera imágenes claras de la obra que el Señor iba a realizar. Antes de que el tiempo fuera, Dios sabía que su Hijo era la respuesta. Veamos lo que dice la palabra en la carta primera de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, Dios verdadero, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Ahora, ¿por qué la palabra de Dios dice aquí, no dice solamente Jesucristo, sino que enfatiza Jesucristo hombre? Bueno, hermanos, porque era la única manera, solamente que Jesús tomara forma de hombre y pudiera habitar entre nosotros y pudiera ser ese medio por el cual nosotros nos reconciliaríamos con Dios. Hermanos, era en el estado natural de Jesús, siendo hombre. Por eso la palabra lo enfatiza, ¿verdad? Él tenía que morir, él tenía que vivir todas estas cosas. ¿Para qué? Para que por medio de él nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Ahora, Dios espera, hermanos, la participación de nosotros, su pueblo, en toda la obra suya. Ya yo les he enseñado, hermanos, que Dios no necesita el involucramiento del ser humano para realizar lo que Él quiera realizar y de la manera como Él lo quiere realizar. Él es todopoderoso, Él es el dueño de todas las cosas y Él lo puede hacer. Pero Él permite que su pueblo participe porque Él lo escogió así según su santa soberanía. Hermanos, recordemos que todas las cosas que Dios hizo, lo hizo en su soberanía, y entonces es importante que nosotros entendamos esto. Hay muchas cosas que a nosotros no nos parecen bien, pero eso es la soberanía de Dios. Y eso no tiene cuestionamientos, eso no se puede ni siquiera dudar de lo que la palabra dice. Él lo hizo, Él quería que nosotros participásemos de su obra. Él nos llamó, hermanos, ¿verdad? Nos llamó ¿de dónde? Del mundo de pecado en que vivíamos por medio del sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos, número uno, a adorarlo, a exaltarlo y a reconocerlo como el Dios de nuestra vida, y también para que usted y yo participemos de su obra. Ahora, yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué grande privilegio tenemos nosotros, hermanos, de ser partícipes de la obra de Dios. O sea, ese privilegio, ese honor que el Señor me dio a mí, no solo sacándome de la esclavitud del pecado, de la perdición donde estaba, salvándome, salvando mi vida, y además dejándome en esta tierra como parte de su iglesia para que yo participe del engrandecimiento de la obra, para que yo participe de que la obra siga trabajando, su palabra siga llegando, su palabra siga predicándose, su palabra siga conociendo por el mundo. Vean qué trabajo más precioso el que el Señor nos dio. Por eso, hermanos, miren, no es que Dios nos obliga, porque recordemos, yo les he enseñado, si nosotros hacemos algo obligado para el Señor, algo a la fuerza en su obra, algo que, bueno, ya ni modo, no me queda otra más, pues ya, yo lo voy a hacer. Hermanos, Dios no recibe esas cosas, ni siquiera las mira. Por eso, Él nos dejó, hermanos, ¿para qué? Y la palabra dice que todo lo que usted y yo hagamos, todo, debemos de hacerlo como para el Señor. Y el trabajo para Dios debemos hacerlo con ganas, debemos hacerlo naciendo en nuestro corazón, haciéndolo con gozo, haciéndolo para honrar y glorificar su nombre. Por eso es que es un privilegio, hermano, es un honor que el Señor nos dejó el participar de su obra. Miren, para nosotros, los pastores, los que enseñamos, los que llevamos la palabra, no hay más grande privilegio, no hay más grande trabajo, hermanos. No hay nada que se compare al trabajo de llevar el mensaje de la palabra suya, mis hermanos. Y de igual manera, a cada uno de nosotros, Dios también nos permitió, en su soberanía, participar de su obra. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer, hermanos, es en esta tierra, ¿verdad? Ya cuando pasemos a la presencia del Señor, ya ahí vamos a estar única y exclusivamente adorando su nombre. Entonces, tenemos que hacer estas cosas ahora, hermanos. ¿Antes de qué?
antes de que Él nos llame a casa. Ven qué lindo esto, hermanos, antes de que Él nos llame a casa. Muchas veces estamos muy preocupados, pero muy preocupados por la casa, que la pago, que no la pago, que tengo esto, que me compro otra, que tengo otra ya, que tengo que hacer esto, y el tiempo se nos va en estas cosas. Pero sabe, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, que usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Que nuestro andar, mis hermanos, acá es corto, es como una niebla que aparece en comparación con la eternidad del tiempo de Dios. Entonces, lo más lindo es cuando Él nos llame a casa, a la verdadera casa, a ese tabernáculo, como vamos a estar estudiando, ese tabernáculo que no fue hecho con manos humanas como el primero, sino dice que fue un tabernáculo no hecho de manos humanas, sino en Cristo mismo, en Él mismo. Él es el tabernáculo de Dios. Entonces, pensemos en esto, ¿verdad? Qué lindo que trabajemos por el Señor, que permitamos que nosotros demos nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro recurso, para traer gloria al nombre del Señor, para traer personas a Cristo antes de que Él te llame a tu verdadero hogar. Dice la palabra, leemos entonces en la carta a los Romanos, capítulo 12 y el verso 1. Dice la palabra ahí, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Verdad? Decía Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma, en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque en este momento se están ofreciendo muchos sacrificios, pero que son muertos, que no tienen valor, que son cosas humanas, que son esfuerzos nuestros o del que los realiza para tratar de alcanzar salvación o para tratar de agradar a Dios. Pero vemos lo que la palabra del Señor dice, que el sacrificio que usted y yo tenemos que presentar es un sacrificio vivo, hermanos. Vivo, ¿por qué? Porque el Señor dice, yo soy el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, y yo soy un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Entonces, cualquier sacrificio humano que yo quiera hacer para alcanzar salvación o para alcanzar el favor de Dios o para obtener una respuesta suya o lo que sea, son sacrificios muertos, hermanos. Dios no ve esto. Por eso la palabra de Dios, cuando Pablo le hablaba a la iglesia en Roma, le enfatizaba esto. ¿Qué? Que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo. ¿Por qué santo, hermanos? Porque nuestro Dios es santo y porque usted y yo también somos santos en el sentido de que Él nos llamó del mundo. ¿Para qué? Para estar dentro de sus caminos, para honra y gloria de su nombre. Por lo tanto, hermanos, nuestra vida siempre tiene que ir hacia la santidad, porque cuando nosotros presentamos un sacrificio vivo y santo, esto agrada a Dios, mis hermanos. Entonces, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué, hermano? Les vuelvo a repetir. Porque hay muchos sacrificios, porque hay muchas alabanzas, hay muchas adoraciones, hay muchas ofrendas que no están agradando al Señor porque no se están haciendo del corazón. Y esto Dios se lo enseñaba al pueblo de Israel, hermanos, desde el principio, que lo que hicieran, lo hicieran de corazón como para Él. Entonces, eso, todo lo que nosotros hagamos humanamente, no agrada al Señor. Por eso la palabra dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea, nuestro culto humano de nuestra mente, de nuestros sentidos, mis hermanos. Ahora, veamos lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero leerles la palabra, hermanos. Yo quiero leer la palabra acá. En el Éxodo capítulo 25, y voy a leerles del verso 1 al 9.
antes de que les mencione lo que les voy a decir. Dice la palabra de Dios acá, hermanos. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Les acabo, ¿verdad?, de decir acá para que vean cómo el Señor enfatizaba esto, que lo que hagamos, hermanos, sea voluntariamente. Dice, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Se acuerdan del verso para aprender eso? Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Aquí está, 25:8. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vean, hermanos, qué precioso, ¿verdad? Dios estaba preparando un lugar, ¿para qué? Para que su presencia estuviese en ese tabernáculo. Y lo primero que Dios hace, y pongámosle atención a esto, hermanos, lo primero que Dios hace es no exigir a su pueblo. Miren, hermanos, Dios nunca nos va a exigir nada, ni que hagamos absolutamente nada. Él quiere que nosotros lo hagamos de nuestro corazón. Por eso, como leímos ahorita en su palabra, vemos que él quería erigir un tabernáculo donde su presencia iba a estar, donde el sumo sacerdote podía ministrar y estar ahí por los pecados de todo el pueblo. Ahora, lo primero que Dios hace, dice, de voluntad y de corazón. Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel desde el principio, mis hermanos, desde el inicio, que lo que ellos hicieran tenía que ser de voluntad y de corazón. Hoy en día, mis hermanos, la palabra del Señor ha sido torcida y miren, hay muchos que están obligando y mandando y casi que exigiendo que nosotros demos al Señor, que la obligación, ¿verdad?, del diezmo y las ofrendas y todo esto. Miren, mis hermanos, la palabra del Señor lo que nos dice a nosotros es que lo que nosotros demos, ya sea un diezmo, ya sea una ofrenda, ya sea lo que pongamos, dice la palabra, cada primer día de la semana ponga aparte algo. Cuando Pablo iba a visitar la iglesia, ponga aparte algo para que cuando yo llegue, no tengan que recogerse ofrendas, sino que hayan para mi sustento. Entonces, hermanos, vemos que también el Señor aquí está desde el principio, hermanos. Número 1, dando una exactitud de lo que Él quería hacer. Y luego, que eso que iban a hacer, lo que ellos iban a dar, lo que iban a donar, tenía que ser voluntariamente y de corazón. De otra manera, mis hermanos, miren, yo puedo dar un diezmo exorbitante, yo puedo ser un ofrendador grande y llenar las arcas de la iglesia, pero si yo no estoy haciendo eso voluntariamente y de corazón, como nos enseña la palabra del Señor, aquí desde el principio, Dios no mira eso con bien, ni siquiera le agrada, hermanos, ni siquiera le agrada. Recordemos cuando Él estaba en el templo y los fariseos, ¿verdad?, llegaban a dar y dice que sacaban su dinero, los dracmas y los denarios y todo lo que había ahí, hermanos, y lo exhibían públicamente para que vieran los demás cuánto ellos estaban dando. ¿Y qué les dice Jesús? Dice que llega una viuda que no tenía más que una moneda. Solo es lo único que valía. Y la echó en el lugar de las ofrendas. Dios, el Señor, nos dice, le dice a los fariseos, miren, esta mujer ha dado más que cualquiera
de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes lo hacen para alardear, ustedes no lo hacen de corazón, ustedes lo hacen para que lo vean, pero ella ha dado de su corazón todo lo que tenía. Entonces, hermanos, vemos que el tabernáculo y sus muebles, y eso va a ser tema de unos capítulos más adelante, lo vamos a ver más a detalle, no fueron diseñados por Dios sin planeación, hermanos. Ni le dio a Moisés tampoco la oportunidad de meter sus propias ideas en la construcción del tabernáculo. Vamos a leerlo, vamos a aprenderlo, hermanos. No, Dios le dio a Moisés los planes, las medidas, los colores, las formas, la calidad de los minerales, de las maderas, de las telas, de todo lo que se iba a hacer para su tabernáculo de una manera precisa. Por eso Dios demanda de nosotros también precisión. A los que enseñamos cuando enseñamos su palabra y a los que también cuando estamos estudiando su palabra, hermanos, o cuando hacemos algo para el Señor, debemos hacerlo con precisión. Entonces, todo lo que Dios le dio a Moisés fue idea de su mente divina y Él se lo dictó a él como Él quería que así fuese. Hermanos, esto es muy importante. Es muy importante porque muchas veces se presta para que algunos se aprovechen y traten de introducir malas enseñanzas y falsas doctrinas en la iglesia del Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo vamos a ver cómo es esto? Dios le dio a Moisés medidas específicas. Recordemos, lo aprendimos en la clase pasada. Dios es de orden, Dios es claro en su palabra y Él quiere que las cosas se hagan como Él las dejó escritas. Pero cuando se tergiversa la palabra del Señor, pueden salir cosas como esta. Bueno, no es eso lo que Dios quiso decir en realidad. No es así. Sino que lo que Dios quiso decir es, y pongo lo que yo tengo en mi mente. Damos atención, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos exactitud en lo que hacemos para con el Señor y también en respecto a su palabra, hermanos. Respecto a su palabra. Tenemos que ser exactos, hermanos. No es que a mí me parece o yo creo, no, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es precisa y hay muchas versiones correctas de la palabra del Señor que son, que usan palabras más nuestras que nos ayudan a entender mejor, hermanos, y podemos usarlas. O sea, tenemos un sinfín de métodos, de formas que nos ayudan a entender la palabra del Señor, pero en el fin, la palabra de Dios es como está escrita y no podemos cambiarla. ¿Entendemos, hermanos? Que en lugar de que yo diga a vosotros, yo pueda decir a ustedes. ¿Entendés? Entonces, pero ya es muy distinto que yo diga, hermanos, no era eso lo que dice la palabra, sino que ahí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dios por eso demanda exactitud. Dice la palabra, y el escritor también de los Hebreos mencionó esto, hermanos. Primero vamos a leerlo en el Éxodo 25:40. Dice así. El escritor de Hebreos citó Éxodo 25:40. Asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te mostré en el monte. Estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te mostré en el monte. Vean, Dios es claro, hermanos. Asegúrate. Ojo, mucho cuidado, Moisés. Ten mucho cuidado de hacer como yo te dije que hicieras las cosas. Entonces, hermanos, esto enseñándole a los judíos que el sistema introducido por Moisés había sido diseñado de acuerdo a las directrices celestiales, ¿verdad? O
sea, todo lo que Moisés dictó para que se construyera el tabernáculo había sido recibido directamente de Dios clara y específicamente. Dice la palabra, ¿por qué el Señor estaba haciendo esto así? En Hebreos capítulo 8 y el verso número 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. ¿Por qué Dios le demandaba a Moisés, mira, haz conforme yo te dije en el monte, al modelo que yo te mostré? No me cambies las cosas, no las hagas como a ti te parece, no, es como yo dije. Dice la palabra, ahí en Hebreos capítulo 8 y el verso número 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué, hermanos? Porque esa perfección de parte de Dios en la construcción del tabernáculo iba a ser representada más adelante en el tabernáculo no hecho de manos humanas, donde Cristo estaba presente, mis hermanos, donde Él mismo era ese tabernáculo divino, celestial, espiritual, hermanos, donde Él es el sacerdote, donde Él intercedió por nosotros una única vez, mis hermanos. Entonces, vemos cómo el Señor estaba apuntando también, Dios apuntando hacia lo que su Hijo iba a hacer, mis hermanos. Israel, hermanos, Israel iba a ser una luz para ser vista por todo el mundo y por tal motivo entonces también Dios deseaba que se le representara de una manera precisa, mis hermanos. Por eso es que hoy hay tantas, pero tantas sectas, ¿verdad?, que han torcido la palabra del Señor y que están enseñando cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces Dios quería que su pueblo le representara de una manera precisa, como Él lo hizo en su palabra. Hoy, usted y yo somos esa luz, mis hermanos, y de igual manera tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. Tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y el verso número 16. Vamos a leer la palabra. Segunda carta de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Vean, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Que hay algunas cosas difíciles en la palabra de Dios, ¿verdad?, que son difíciles de entender y las cuales dice la palabra del Señor que los indoctos y los que no son constantes las tuercen, las enseñan de una manera equivocada. Por eso es necesario también que el siervo que enseña también pueda ser instruido, hermanos, en la palabra del Señor. Entonces dice, y nos llama la atención a nosotros, dice, así que vosotros, sabiéndolo de antemano, ojo, ¿por qué sabiéndolo de antemano? ¿Por qué sabiéndolo de antemano? Hermanos, porque en la palabra del Señor ya está escrito y nosotros sabemos de las cosas que van a suceder, nosotros sabemos de los que van a torcer su palabra, nosotros sabemos de antemano de los que van a entrar encubiertamente en la iglesia del Señor para tratar de atraer hacia sí también a los escogidos. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros lo sabemos de antemano. Usted y yo lo sabemos, pero si no estudiamos la palabra del Señor, bueno, hermanos, somos indoctos, ¿verdad? Podemos coger la palabra y la podemos aplicar de una manera que no es, o podemos también, cuando no nos estamos preparándonos, cuando no estamos estudiando la palabra del Señor, podemos coger todo lo que nos llegue y ser una esponja, ¿verdad?, que
enrede totalmente nuestra mente con cosas que no son de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Así que, amados, vosotros, sabiéndolo, ustedes que ya lo saben, ustedes que ya conocen, ustedes que ya tienen la palabra en la mano, que ya tienen estas profecías, que ya las saben, bueno, guardaos. Oigan, hermanos, guardaos. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Qué bella que es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué consejo más lindo, qué consejo más preciso, qué consejo a la vez también más de reto para nosotros, hermanos. Y entonces, vean lo que yo les decía. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén, mis hermanos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, dice la palabra que estas cosas que están en la palabra del Señor y que un día el mismo Señor nos las va a explicar, ¿verdad? Los indoctos y los que son inconstantes las tuercen. O sea, esos que están y no están y brincan de un lado y caen en el otro y salen con una cosa. Miren, mis hermanos, hay hermanos en la iglesia que solo andan buscando de las cosas que nosotros tenemos que creer por fe. Que los ángeles, que los gigantes, que por qué allá pasó esto y que por qué Dios mató a todos los que estaban en la ciudad y a los niños. Y miren, hermanos, estas cosas nosotros las creemos por fe porque usted y yo tenemos cosas más importantes que andar averiguando las cosas que son difíciles de entender. Y que mucho cuidado a quien nosotros le preguntamos esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los indoctos e inconstantes las van a torcer y nos las van a enseñar de una manera incorrecta. Ojo al cuidado que tenemos que tener, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra que nosotros tenemos que hacer? Andar buscando estas cosas, andar averiguando de las cosas que solo Dios en su soberanía, Él sabe que solo Dios sabe por qué las hizo, pero que Él las hizo y están en su palabra y que nosotros tenemos que aceptarlas. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, dice la palabra que, ya nosotros la sabemos, ¿verdad? Guardémonos de no caernos, hermanos, arrastrados por el error de cualquiera que vengan con una enseñanza aparte. Y también nos dice en el verso número 18, antes bien, o sea, primero, antes que todo, antes de que empieces a buscar de las cosas difíciles que no entiendes, antes de que empieces a enredarte en tu mente, antes de que empieces a hacer cosas que muchas veces, hermanos, como vamos a ver en la predicación también, no tienen sentido de estarlas haciendo. Antes bien, primero, antes de todo, creced, dice la palabra del Señor, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a Él es la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, así como Dios le enseñaba al pueblo de Israel, hermanos, la precisión en todo lo que Él quería que su pueblo hiciera y de la manera como Él quería que se hiciera, también nos manda a nosotros hoy, ¿a qué? A que crezcamos. Crezcamos, pero en la gracia y en el conocimiento, hermanos, ¿de qué? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y dónde está ese conocimiento? ¿Está en la mente de un hombre, de un indocto o inconstante? ¿Está en la mente de alguien que anda enseñando cosas que no están en la palabra del Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa gracia? ¿Dónde está ese conocimiento en el cual nosotros tenemos que crecer? Yo se los he dicho, hermanos, y se los repito una vez más, aquí está. En su palabra. En su palabra. La palabra profética más segura, donde no hay error, donde todo está claro, donde todo está perfecto, donde no sobra ni una jota, ni una tilde, donde no hace falta ni tampoco hay que agregarle nada porque está completa.
aquí está la gracia en la cual usted y yo podemos crecer. ¿Para qué? Para que como el pueblo de Israel iba a ser luz, ¿verdad?, a las naciones, también nosotros seamos luz al mundo en el cual estamos hoy, el mundo en el cual vivimos, la época en la cual nosotros estamos hoy. Y aquí está el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, también que estudiemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna, está la salvación. Ahí está el conocimiento de Dios. Todo lo que Él hizo está en su palabra. Por lo tanto, tenemos que estudiarla, mis hermanos. El Antiguo Testamento, vamos a ir finalizando, hermanos. El Antiguo Testamento prescribió la adoración apuntando siempre al Mesías, a Jesucristo. Jesús representaba a Dios con total certeza. Hermanos, miren, hay algunos que enseñan que Dios por aparte y Jesús por allá y el Espíritu no, hermanos. Todos tenían una función diferente, pero un solo Dios verdadero es un solo Dios. O sea, Jesús representaba a Dios tanto en el carácter como en la santidad. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, hermanos, que si le habían visto a Él, habían visto al Padre. ¿Da? ¿Por qué? Recordemos la duda y los que se oponían a las cosas del Señor no solamente eran los fariseos. Eso venía desde el tiempo antiguo, hermanos, desde el tiempo antiguo. Habían muchos que se oponían y dudaban de la palabra del Señor. Dudaban también del mismo Dios, de todo lo que Él hizo, inclusive el mismo pueblo de Israel. Entonces dice la palabra ahí en Juan 14:9. Leemos lo que dice la palabra de Dios cuando Jesús le dice, si usted me ha visto a mí, le decía a los que estaban ahí, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Oiga, qué privilegio más grande tuvieron, ¿verdad? Juan 14:9, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Oigan, hermano, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí, hermanos? El apóstol Pablo también escribió que Jesús es la imagen exacta del Dios invisible, de ese Dios creador al inicio, del Dios de Israel, del Dios que los sacó de la esclavitud, del Dios que los llevó por el desierto, del Dios que los llevó hacia la tierra prometida y los llevó a través de los siglos, hermanos. El apóstol Pablo escribe que Jesús es la imagen exacta del Dios invisible. Colosenses capítulo 1 y el verso número 15. Vamos a leer lo que dice la palabra. Colosenses 1:15. Él, ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa el primogénito de toda la creación? Que Jesús estaba antes de que el mundo fuese creado y fue el primogénito, hermanos, el unigénito y el primogénito Hijo de Dios. Entonces, el escritor de Hebreos escribió que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su naturaleza. Oigan, no hay duda, hermanos, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero, hermanos. No hay separaciones, como hay muchas sectas que lo hablan. Dice la palabra en Hebreos, capítulo 1, y el verso número 3. Hebreos 1:3, el cual dice, ¿quién? Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. ¿Quién la efectuó, hermanos? ¿Quién purificó nuestra vida, nuestros pecados? Cristo en la cruz del Calvario. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de Dios, de la majestad, donde Dios estaba. Hermanos, nosotros que hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo, tenemos el alto privilegio de mostrar la gloria de Dios al mundo.
Cuando vivimos de acuerdo al poder de Dios y de acuerdo a su santidad y de acuerdo a lo que Él dejó, hermanos, escrito con precisión y exactitud en su palabra preciosa. Entonces, es un privilegio que mostremos al mundo su gloria cuando nosotros estamos aprendiendo de su palabra. Así como Dios guió a Israel, Él nos guía a nosotros hoy. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia lo que Él prometió en su palabra para nosotros. Trabajar, tener el privilegio de ser parte de su obra y que antes de que Él nos llame a nuestra morada final, nuestra casa verdadera, ¿verdad? La que Él fue a preparar, entonces nosotros alumbremos al mundo con la verdad de su palabra preciosa. Dios bendiga esta mañana el estudio de su palabra, mis hermanos, mis hermanas y amigos, y nos vemos, si el Señor así lo quiere, el próximo domingo, una vez más, con un nuevo estudio de su palabra. Bendiciones del Señor para cada uno, cada una. Dios les guarde.